Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y bueno, como siempre estoy aquí con ustedes para traerles las últimas noticias, chismes y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de sus celebridades favoritas. Hoy, mis amores, tenemos un tema que sé que los tiene a todos en vilo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, bueno, los rumores sobre ellos nunca paran. Y es que con el título que tenemos hoy, Can Yaman confirma deseo vivir por siempre con Demet, romance al descubierto, ya pueden imaginarse que el chisme está jugoso. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, necesito que hagan algo por mí, algo muy sencillo pero que me ayuda muchísimo, suscríbanse al canal. Sí, denle a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ya saben, es gratis y me hacen muy feliz. Y ahora sí, vámonos con el chisme. Verán, el título es bastante directo, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Y es que recordemos Erkenci o pájaro soñador para nosotros, nos regaló una química innegable, una conexión que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Y claro, como era de esperarse, los rumores de romance entre Can y Demet no se hicieron esperar. Era inevitable. ¿Quién no querría que esa magia fuera real también en la vida real? Pero como todos sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Aunque ambos negaron tener una relación sentimental, las especulaciones continuaron. Fotos, comentarios en redes sociales, coincidencias sospechosas. Todo era motivo para alimentar la esperanza de los fans. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la fantasía de verlos juntos fuera de la pantalla siempre estuvo presente. Ahora bien, el meollo del asunto, ¿qué significa exactamente este deseo de vivir para siempre que aparentemente Can Yaman ha manifestado en relación a Demet? ¿Es una simple declaración romántica? ¿Es una indirecta para que los fans interpreten algo más? ¿O por el contrario, es una frase sacada de contexto, una especulación más de la prensa? Para entender mejor la situación, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y analizar todo lo que ha sucedido desde el final de Erkenci. Después de que la serie llegó a su fin, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se lanzó a la conquista de nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidándose como una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en diversas producciones, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Durante este tiempo, ambos han sido relacionados con otras personas. Can Yaman con algunas actrices y modelos y Demet con diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, la chispa entre ellos parece que nunca se apagó del todo, o al menos, así lo perciben sus seguidores. Y es que el simple hecho de que ambos sigan siendo tema de conversación después de tanto tiempo, ya es significativo. La nostalgia por Erkenci sigue presente y cada vez que se menciona a uno, el otro inevitablemente se incluye en la conversación. Es una conexión que el público no olvida y que alimenta constantemente la esperanza de una reconciliación, o al menos de una amistad duradera. Ahora, volviendo a la frase en cuestión, deseo vivir para siempre, es importante analizar el contexto en el que se produjo. ¿Dónde se dijo? ¿En qué situación? ¿A quién iba dirigida? La información que tenemos es fragmentada y a veces, las redes sociales son un hervidero de rumores y falsas noticias. Por eso es crucial ser cautelosos y no tomar todo lo que vemos en Internet como verdad absoluta. Para profundizar en este misterio, mis amores, vamos a desmenuzar cada elemento, cada arista de este jugoso chisme. Porque, como saben, en mi canal no nos quedamos en la superficie. Queremos saber, queremos entender, queremos la verdad. Asterisco el contexto de la declaración, dónde y cuándo, asterisco. Como mencioné antes, la frase deseo vivir para siempre necesita ser contextualizada. ¿En qué entrevista se dijo? ¿Fue una conversación casual? ¿O tal vez fue una publicación en redes sociales? La fuente original es crucial para entender la intención de Can Yaman. ¿Fue un momento de efusividad, de nostalgia, o un simple juego de palabras? Por el momento, la información que tenemos es dispersa.
Algunas fuentes sugieren que la declaración fue parte de una entrevista reciente, donde Can Yaman reflexionaba sobre su carrera y el impacto de Erkenci-Kuş. Otros rumores apuntan a una publicación en Instagram, donde el actor habría expresado sus sentimientos de manera más personal. La falta de claridad en la fuente origina. Es un punto importante a considerar. En el mundo del espectáculo, las declaraciones pueden ser manipuladas, sacadas de contexto o incluso inventadas. Por eso es fundamental esperar a que la información sea verificada y confirmada por fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. *** El lenguaje corporal y las pistas sutiles ***. Más allá de las palabras, el lenguaje corporal puede ser revelador. ¿Cómo reaccionó Can Yaman al hablar de Demet? Hubo sonrisas, miradas significativas, gestos que denotasen afecto. Si bien no podemos tener acceso directo a la entrevista o a la publicación en cuestión, podemos analizar otras interacciones públicas de ambos actores. ¿Se han cruzado en eventos recientes? ¿Cómo ha sido su comportamiento? ¿Han intercambiado miradas cómplices, sonrisas o gestos de cariño? En el mundo del espectáculo, las pistas sutiles son moneda corriente. Un abrazo, una mirada, un comentario en redes sociales, todo puede ser interpretado como una señal de afecto. Los fans más dedicados suelen estar atentos a estos detalles, buscando cualquier indicio de una posible reconciliación. *** El impacto de Erkenci-Kuş, un fenómeno mundial ***. No podemos hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir sin mencionar Erkenci-Kuş. La serie turca, conocida como Pájaro Soñador en español, fue un verdadero fenómeno mundial. La historia de amor entre Kandibit y Sanem conquistó a millones de espectadores en diferentes países. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los pilares del éxito de la serie. Su conexión traspasó la pantalla, creando una atmósfera de romance y pasión que cautivó a la audiencia. Los fans se enamoraron de la pareja, soñando con que su amor fuera real también en la vida real. El impacto de Erkenci-Kuş en la vida de ambos actores fue enorme. Les abrió las puertas a la fama internacional, les brindó nuevas oportunidades profesionales y les convirtió en ídolos de millones de personas. *** El análisis de las redes sociales, un campo de batalla de rumores ***. Las redes sociales son un arma de doble filo en el mundo del espectáculo. Por un lado, son una herramienta poderosa para conectar con los fans y compartir información. Por otro lado, son un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y noticias falsas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales han sido un campo de batalla constante. Los fans crean cuentas dedicadas a la pareja, comparten fotos y vídeos, analizan cada publicación y comentario en busca de pistas. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Las fotos pueden ser editadas, los comentarios pueden ser malinterpretados y las especulaciones pueden ser exageradas. Por eso es fundamental ser críticos y no dejarse llevar por la emoción. *** El futuro, ¿qué podemos esperar? ***. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay una posibilidad real de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y el amor es impredecible. Sin embargo, hay algunos factores que podrían influir en el destino de esta historia. ***La química entre ellos ***La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Es una conexión que el público percibe y que podría ser un factor importante para una posible reconciliación. Sus trayectorias profesionales ambos actores han tenido éxito en sus carreras. Sus agendas profesionales son muy demandantes, lo que podría dificultar una relación. El deseo de los fans los fans de Erkenci-Kuş sueñan con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Su apoyo incondicional podría ser un factor importante para que la pareja considere una nueva oportunidad. La discreción de Demet Demet Özdemir es una persona muy discreta. Es poco probable que haga declaraciones públicas sobre su vida privada. Esto podría dificultar que se confirme o niegue una posible relación. La evolución personal ambos actores han crecido y madurado desde el final de Erkenci-Kuş. Sus experiencias personales podrían haber cambiado sus perspectivas sobre el amor y las relaciones.
Asterisco asterisco la importancia de la cautela y la verificación asterisco asterisco. En este punto, mis amores, es crucial recordar la importancia de la cautela y la verificación de la información. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. No todo lo que se dice es verdad. Antes de creer en cualquier noticia, es importante. Asterisco 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 verificar la fuente asterisco asterisco, ¿de dónde proviene la información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene credibilidad? Asterisco 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 analizar el contexto asterisco asterisco, ¿en qué contexto se produjo la declaración? ¿Qué otras informaciones respaldan la noticia? Asterisco 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 buscar evidencias asterisco asterisco, ¿hay pruebas concretas que respalden la información? ¿Hay fotos, vídeos o testimonios? Asterisco 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 ser críticos asterisco asterisco no dejarse llevar por la emoción. Analizar la información de manera objetiva y racional. Asterisco asterisco la reacción de los fans, un universo de emociones asterisco asterisco. La noticia sobre las posibles declaraciones de Can Yaman ha generado un torbellino de emociones entre los fans de Erkencikus. En las redes sociales, los comentarios y reacciones se multiplican por minuto. Asterisco 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 esperanza y alegría asterisco asterisco muchos fans expresan su esperanza y alegría por una posible reconciliación. Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están destinados a estar juntos. Asterisco 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 nostalgia y romanticismo asterisco asterisco otros fans recuerdan con nostalgia los momentos más románticos de la serie. Reviven la magia de Erkencikus y sueñan con un final feliz para la pareja. Asterisco 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 cautela y escepticismo asterisco asterisco algunos fans son más cautelosos y escépticos. Consideran que la información no está confirmada y que podría ser un simple rumor. Asterisco 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 apoyo incondicional asterisco asterisco independientemente de lo que suceda, los fans expresan su apoyo incondicional a Can Yaman y Demet Özdemir. Reconocen su talento y les desean lo mejor en sus vidas. Asterisco asterisco el papel de los medios de comunicación, sensacionalismo o información, asterisco asterisco. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de noticias sobre las celebridades. Sin embargo, es importante distinguir entre los medios que buscan informar de manera objetiva y los que recurren al sensacionalismo para atraer a la audiencia. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, algunos medios podrían estar interesados en explotar el morbo y las especulaciones para aumentar sus ingresos. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos manipular por titulares sensacionalistas. Asterisco asterisco un mensaje final, el amor y la esperanza siempre presentes asterisco asterisco. Mis amores, en este vídeo hemos analizado a fondo la posible declaración de Can Yaman, la conexión entre él y Demet Özdemir, y el impacto que esto tiene en el mundo del espectáculo y en los corazones de sus fans. Si bien aún no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos ha tocado el corazón. Nos ha enseñado que el amor puede ser mágico, que la química puede ser innegable y que la esperanza siempre está presente. Independientemente de lo que suceda en el futuro, les deseo lo mejor a Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que sean felices, que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren el amor y la felicidad que merecen. Y a ustedes, mis queridos fans, les agradezco por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre aquí, por compartir sus opiniones y por hacer de este canal un espacio de encuentro y diversión. Recuerden, mis amores, que el amor y la esperanza siempre son importantes. No importa lo que pase, sigamos soñando y creyendo en la magia de la vida. Antes de que se vayan, recuerden algo muy importante. Este es un canal hecho por y para ustedes. Sus opiniones son valiosas. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tienen alguna posibilidad de volver a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de la pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué es lo que piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.